Mi mejor amiga de la infancia y yo inventamos un idioma alienígena secreto cuando teníamos 8 años. 15 años después, ese idioma le salvó la vida en Brasil, cuando cayó en manos de traficantes. Cuando éramos niños, mi mejor amiga Maya y yo creamos un lenguaje que, sin saberlo, marcaría nuestras vidas para siempre. Estábamos obsesionadas con las películas del espacio, así que por las noches nos mandábamos señales con las manos desde nuestras ventanas y creábamos palabras sin sentido para todo. Sorblax significaba estoy fingiendo que estoy bien. Miffling era necesito ayuda. Galaxias moradas quería decir no estoy sola. Lo usábamos todo el tiempo, especialmente cuando nuestros padres no nos prestaban atención. Nos sentíamos únicas, como si tuviéramos un superpoder. Mi familia se mudó al otro lado del país en el segundo año de secundaria, y poco a poco dejamos de hablar. A los 22, apenas éramos conocidas con recuerdos compartidos. Fue por esa época cuando Maya pasó de no publicar nada a publicar todo el tiempo. Historias, fotos, mensajes. Uno de ellos decía, chicos, conocí a alguien increíble aquí en Brasil. Me está mostrando lugares que los turistas ni imaginan. En otra situación, en otra persona, no habría sonado raro, pero esto no era normal. Y Maya tampoco era una chica común. Siempre me había dicho que jamás se mudaría del estado. Era neoyorquina de corazón. Las publicaciones siguieron llegando, cada vez más emocionadas. No puedo creer la suerte que tengo. A veces siento que estoy viviendo mi mejor vida, Sorblax. Ahí fue cuando se me heló la sangre. Sorblax era nuestro código secreto y significaba fingir que estoy bien. Al principio intenté convencerme de que Brasil simplemente la estaba haciendo un poco más excéntrica, pero esa noche no pude dejar de pensar en ello. A las 3 de la madrugada, todavía sin poder dormir, agarré el celular y me puse a revisar a fondo su cuenta. Y entonces lo vi. Este lugar tiene una energía muy susurrante de luna. Apareció en 3 publicaciones distintas. Susurro lunar significaba tengo miedo. Todos los iconos de sus historias destacadas llevaban la frase Miffling, nuestro código para necesito ayuda. Ahí fue cuando todo encajó. Alguien la estaba obligando a hacer esas publicaciones y ella estaba usando nuestro lenguaje de la infancia para decirme que había sido secuestrada. Empecé a comentar en sus publicaciones con naturalidad, intentando hacerle ver que entendía el mensaje, pero no sabía si siquiera los estaba leyendo. Activé las notificaciones de su cuenta para estar pendiente de cada nuevo mensaje de auxilio, y con cada publicación, sus mensajes se volvían más y más precisos. Esto me recuerda cuando jugábamos a ser astronautas. Escribió bajo una foto en la playa, pero nunca jugamos a astronautas en la playa, solo en Riverside Park. Me siento como cuando tenía 13 años, decía otra. Maya tenía 13 cuando viajamos a Río para visitar a su tía en vacaciones de primavera. Extraño mi colección de 23 stickers de galaxias moradas en casa, puso junto a una foto del atardecer. Lo leí una y otra vez. Galaxias moradas quería decir, no estoy sola. Pero, ¿por qué 23? ¿Y por qué hablar de stickers que nunca coleccionamos? Y me cayó la ficha. Riverside, Río, 23. Estaba tratando de decirme que estaba cerca de un río en Río, quizás en una dirección con el número 23. Pensé en avisar a la policía, pero no tenía ninguna prueba, solo un idioma alienígena inventado. Para no terminar encerrada en un hospital psiquiátrico, llamé a la tía de Maya en Río. Reconoció mi voz de inmediato. Le dije que Maya estaba en peligro, posiblemente en la zona del río. Dios me venía avisando que algo andaba mal, fue lo primero que me dijo. Su tía es muy espiritual, así que no me trató de loca. Buscamos todos los edificios con número 23 cerca del agua. Solo había 3 posibilidades. Maximicé mi tarjeta de crédito y volé a Río. Su tía me recogió en el aeropuerto y fuimos una por una. Las 2 primeras eran edificios residenciales. La tercera era un almacén viejo, parecía abandonado. Llamamos a la policía desde el auto y les contamos que creíamos que había turistas secuestradas ahí dentro. No sé si nos creyeron o simplemente decidieron comprobarlo, pero entraron 20 minutos después. Sacaron a Maya y a otras 4 jóvenes. Maya estaba pálida, agotada, pero viva. Ni siquiera pude abrazarla porque la subieron directo a una ambulancia rumbo al hospital. Su tía y yo la seguimos en el coche. Y en eso, mi celular vibró. Maya acababa de publicar una última vez. Solo una palabra en nuestro idioma alienígena, bleose. Esa palabra significaba, esto aún no ha terminado. Me quedé mirando la pantalla en shock. ¿Cómo demonios había publicado eso? La policía la acababa de sacar del lugar y no tenía su teléfono. Revisé de nuevo. Era su cuenta. La hora de publicación era 2 minutos después de su rescate. Mi mente no paraba. Alguien más tenía acceso a su cuenta. Alguien que conocía nuestro idioma. Pero eso era imposible. Lo habíamos inventado con 8 años. Nadie más lo sabía. Su tía seguía rezando en portugués mientras manejaba. No entendía cada palabra, pero el mensaje era claro. Agradecía a Dios y pedía protección. Llegamos al hospital y no nos dejaron verla enseguida. Dijeron que necesitaban revisarla primero. Las otras chicas rescatadas estaban en el mismo ala.
Caminé de un lado al otro en la sala de espera durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, una enfermera salió y dijo que podíamos pasar. Maya estaba sentada en la cama, con un suero en el brazo. Se veía tan frágil. En cuanto me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Corrí a abrazarla fuerte. Me susurró algo al oído que me heló la sangre. «Tienen a mi hermana». Me separé y la miré. Maya no tenía hermana. Era hija única. Siempre lo fue. La conocía desde los 6 años. Me lanzó una mirada que decía, «Sigue el juego». Así que asentí como si entendiera. La enfermera seguía en la habitación, revisando los signos vitales. Maya siguió hablando sobre lo preocupada que estaba por su hermana, lo mucho que esperaba que estuviera bien. Cuando por fin la enfermera se fue, Maya me apretó la mano. «Nos están escuchando», dijo con los labios, sin emitir sonido. Miré alrededor. Todo parecía normal. Solo una habitación de hospital. Pero Maya no dejaba de apretarme la mano con un patrón. 3 largos, 3 cortos, SOS. Saqué el celular, abrí la app de notas y escribí, «¿Qué está pasando?». Se lo mostré. Ella tomó el teléfono y escribió, «El tipo que me secuestró tiene contactos en todos lados. Personal del hospital, policía. Dejó que nos rescataran a propósito». Se me revolvió el estómago. «¿Por qué?». Le escribí. Tardó más en responder. «Dirige una red de trata. Usa turistas. Cuando la policía se acerca, simula un rescate para que parezca que salvaron a todas, pero mantiene a algunas chicas escondidas y las usa para controlar a las que logran salir». Me sentía mal. Ella siguió escribiendo. «Tiene a mi compañera de cuarto del almacén. Dijo que si cuento algo verdadero a la policía, la mata. Que tengo que volver con él en 48 horas o la chica muere». Quería gritar. La acabábamos de salvar y ahora tenía que volver con ese monstruo. Maya escribió más. «Él conoce nuestro idioma. Tiene todas mis contraseñas de redes sociales. Estuvo vigilando mis publicaciones durante meses antes de llevarme». Eso explicaba el mensaje de Blajosh. Ese tipo era astuto. Demasiado astuto. Maya borró todo lo que había escrito y me devolvió el teléfono. Luego dijo en voz alta que estaba cansada y necesitaba descansar. Capté la indirecta. No podíamos hablar con libertad allí. Le prometí que volvería al día siguiente y me fui con su tía en el auto. Intenté asimilar todo. Esto no había terminado, ni de cerca. Un tipo peligroso tenía a la compañera de cuarto de Maya y la estaba usando como chantaje. Maya tenía 48 horas antes de que tuviera que regresar con él. Y él tenía gente infiltrada en el hospital y en la policía. No podíamos confiar en nadie. Le pedí a la tía de Maya que me dejara en el hotel. Necesitaba pensar. Pero al llegar a mi habitación, algo no se sentía bien. Mi maleta estaba en otro lugar, apenas movida. Lo suficiente para notar que alguien había estado ahí. Revisé todo, pero no faltaba nada. Y eso lo hacía aún peor. Querían que supiera que habían estado allí. Cerré la puerta con doble seguro y puse una silla debajo del picaporte. Luego me senté en la cama e intenté pensar. Teníamos menos de 2 días para salvar a la compañera de Maya y detener a ese hombre, pero sin apoyo policial, sin poder acudir al hospital. Solo éramos Maya, su tía y yo contra toda una red de trata. Me sentía completamente abrumado. Entonces sonó mi celular. Un mensaje de un número desconocido. «Deja de entrometerte o tu amiga lo pagará». Y luego una foto. La habitación del hospital de Maya, tomada desde adentro. Era reciente, porque ella llevaba la misma bata. Estas personas la estaban vigilando en ese preciso momento. Quise estrellar el teléfono contra la pared, pero respiré hondo. Ok, piensa, ¿qué haría Maya? Ella había tenido la inteligencia de usar nuestro idioma secreto para pedir ayuda. Había logrado comunicarse incluso bajo vigilancia. Yo también debía ser inteligente. Escribí de vuelta, «No sé de qué estás hablando». Fingir que no entendía parecía lo más seguro. Otro mensaje llegó. «Sal de Río mañana o tendremos un problema». Me quedé mirando la pantalla. Querían que me fuera, lo que significaba que de alguna forma yo era una amenaza para ellos. Bien, eso quería decir que teníamos una oportunidad. No dormí esa noche. Cada ruido en el pasillo me ponía en alerta. El aire acondicionado sonaba como si alguien intentara entrar. A eso de las 5 de la mañana me rendí y comencé a planear. Si querían que me fuera, les haría creer que me iba. Pero no iba a dejar a Maya atrás. Reservé un vuelo de regreso para esa tarde, asegurándome de buscar varias opciones primero, comparando precios en voz alta como si hablara con un agente de viajes por teléfono. Realmente era aire muerto. Me conecté al wifi del hotel para que lo vieran si estaban monitoreando. Luego empecé a empacar mis cosas con escándalo, cerrando cajones con fuerza, zippers ruidosos, todo para dejar claro que me preparaba para irme. Pero también hice otra cosa. Le envié un mensaje a la tía de Maya y le pedí que me encontrara en una cafetería cerca del hospital. Un lugar público, seguro. Ella llegó con aspecto agotado, ojeras profundas que ni el maquillaje podía ocultar. Sus manos temblaban al levantar la taza de café. Le conté todo lo que Maya me había dicho sobre la compañera de cuarto y el plazo de 48 horas. Su rostro se puso pálido. Negaba con la cabeza mientras murmuraba oraciones en portugués.
Entonces dijo algo que no esperaba. Conocía a un sacerdote que ayudaba a víctimas de trata, alguien fuera del sistema, alguien en quien sí podíamos confiar. Nos reunimos con el padre Carlos esa misma mañana en su iglesia, un pequeño templo de piedra escondido entre edificios modernos. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez unos 40, con ojos amables y manos callosas. Escuchó nuestra historia sin interrumpirnos, asintiendo de vez en cuando o anotando algo en un cuaderno de cuero. Cuando terminamos, asintió como si nada de eso lo sorprendiera. Nos dijo que no era la primera vez, que el mismo grupo llevaba años operando, moviéndose como fantasmas en el submundo de Río. Habían perfeccionado su sistema, simulaban rescates para despistar a la policía, mantenían a algunas víctimas como rehenes, rotaban a las chicas entre ciudades como si fueran mercancía. Dijo que la compañera de Maya probablemente estaba en un segundo lugar de retención, uno que la policía no conocía. La red tenía varias casas seguras distribuidas por favelas y zonas industriales. Encontrar la correcta sería casi imposible, a menos que tuviéramos información interna, y no la teníamos. Volví a sentir esa desesperanza. El tiempo se nos escapaba y no teníamos ninguna pista real. El reloj en la pared de la iglesia parecía burlarse de nosotros con cada tic. Entonces el padre Carlos dijo algo que lo cambió todo. Conocía a una de las chicas que habían sido rescatadas con Maya. Ella había acudido a su iglesia en busca de refugio. Tal vez había escuchado o visto algo útil. Se llamaba Ana. Tenía 19 años. Era colombiana. Y tenía unos ojos tristes que parecían haber vivido mucho más de lo que marcaba su edad. El padre Carlos la llevó a una sala en la parte trasera de la iglesia para que pudiéramos hablar en privado. El lugar olía a incienso y a madera antigua. Ana estaba aterrada, se sobresaltaba con cualquier ruido de la calle. Miraba por encima del hombro constantemente, como si temiera que alguien saliera de las sombras. Pero cuando le explicamos la situación de la compañera de Maya, su expresión cambió. Sabía algo. Ana nos dijo que los hombres habían hablado de un barco cuando pensaban que ella dormía. Mencionaron mover a las chicas por agua para evitar los controles. Había escuchado la palabra Marina a través de las paredes finas del lugar donde la tenían. Marina da Gloria. Dijo que allí tenían un yate para transportar carga especial. Mi corazón se aceleró. Por fin, una pista concreta. Pero Ana también nos advirtió, con voz temblorosa. El hombre que dirigía todo era despiadado. Había visto lo que les hacía a las chicas que intentaban escapar. Los gritos aún la perseguían en sueños. No podíamos simplemente aparecer en la marina. Necesitábamos un plan. Y necesitábamos ayuda de verdad, no de policías posiblemente infiltrados. El padre Carlos hizo algunas llamadas desde un teléfono de disco antiguo, como de museo. Tenía contactos, exmilitares que ahora trabajaban en seguridad privada, hombres que ya lo habían ayudado antes con víctimas de trata. Aceptaron vigilar la marina. Solo observación al principio, confirmar si el yate estaba allí, buscar señales de actividad sospechosa. Volví a mi hotel para mantener la farsa. Hice un gran espectáculo al hacer el checkout, discutiendo con el recepcionista por la cuenta, exigiendo hablar con el gerente. Cargué mi maleta en un taxi como si fuera una tonelada, pero en lugar de ir al aeropuerto, le pedí al conductor que me llevara a otro hotel, al otro lado de la ciudad. Un lugar sencillo, casi clandestino, que alquilaba por horas y no hacía preguntas. Pagué en efectivo, usando un nombre falso que había visto en una película. Si me estaban rastreando, tal vez eso nos daría algo de ventaja. Esa misma tarde, el padre Carlos llamó. Sus contactos habían encontrado el yate, un barco de 60 pies llamado Paradise Dreams. La ironía del nombre no pasó desapercibida. Lo habían observado durante horas desde varios puntos. Vieron hombres entrando y saliendo, jóvenes subiendo al yate a escondidas, bajo la oscuridad de la noche. Nunca las vieron bajar. Tenía que ser ahí donde tenían a la compañera de Maya. Nos reunimos nuevamente en la iglesia para planear. El sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de los vitrales. Los contactos de seguridad del padre Carlos, dos tipos llamados Rafael y Diego, nos detallaron la situación. Rafael era alto y delgado, con porte militar. Diego era más bajo, más robusto, con cicatrices que hablaban de un pasado violento. El yate estaba en una zona restringida de la marina, guardias en la entrada, revisando identificaciones, cámaras por todos lados. Entrar sería difícil, salir con una rehén, aún más, pero no teníamos opción. El tiempo corría. A Maya le quedaban menos de 24 horas antes de su plazo. Si no rescatábamos a su compañera, tendría que volver con esa gente. Y eso no iba a pasar. No mientras yo pudiera evitarlo. Rafael propuso algo. La marina tenía un restaurante con vista a los muelles, con acceso público. Podíamos entrar ahí, vigilar el yate, y tal vez encontrar una forma de acercarnos por el agua. Era arriesgado, sí, pero mejor que intentar entrar a la fuerza como en una película de acción. Esa noche me puse mi mejor vestido, uno negro que había traído para una cena elegante que ahora parecía de otra vida, y fui al restaurante de la marina con Diego. Fingimos ser una pareja en una cita romántica. Conseguimos una mesa junto a la ventana, con vista directa al yate. El maître nos miró con desconfianza, pero una buena propina solucionó el asunto. Desde ahí, vi a varios hombres en la cubierta, grandotes, sin duda personal de seguridad.
El barco estaba iluminado como un árbol de Navidad. No había forma de acercarse sin ser visto. Entonces noté algo. Más o menos cada hora los guardias entraban al interior. Cambio de turno, descanso, sea lo que fuera. Durante unos 10 minutos la cubierta quedaba vacía. No era mucho, pero era algo. Le escribí a Rafael contándole lo que había observado, fingiendo estar revisando Instagram. Él respondió que tal vez eso bastaría. El plan era una locura. Esperar al cambio de guardia, que Rafael se acercara por el agua en una lancha pequeña, abordara el yate durante esa ventana de 10 minutos, encontrara a las chicas y las sacara antes de que alguien notara. Podía salir mal de 1000 maneras, pero no teníamos otra opción. Decidimos actuar esa misma noche. Esperar más tiempo solo aumentaba la posibilidad de que trasladaran a las chicas a otro lugar. Quise ir con Rafael, pero todos me lo impidieron. Dijeron que solo sería un estorbo, y tenían razón. Yo no sabía pelear, ni usar armas. Mi papel era esperar en la iglesia con el padre Carlos y la tía de Maya. Fueron las horas más largas de mi vida. Estábamos en la oficina de la iglesia, rezando y revisando los celulares sin parar. Cada 2 minutos, el reloj viejo en la pared sonaba tan fuerte que parecía una cuenta regresiva. Rafael debía escribirnos en cuanto tuvieran a las chicas. Llegó la medianoche. Nada. 12:30. Silencio. Empecé a entrar en pánico. Finalmente, a la 1:00 am, mi celular vibró. Pero no era Rafael. Era el número desconocido otra vez. Buen intento. Tu amiga tiene 6 horas para volver, o su compañera muere. Me hundí. Ellos lo sabían. De algún modo, se habían enterado de nuestro intento de rescate. 2 minutos después, llamó Rafael. Habían logrado abordar el yate, pero estaba vacío. No había chicas. No había guardias. Nada. Solo el aroma persistente de perfume y miedo. Había sido una trampa. O tal vez se habían movido al darse cuenta de que los seguíamos. En cualquier caso, habíamos fallado. Me sentía fatal. Tal vez habíamos empeorado todo. Ahora sabían que estábamos actuando en su contra. Serían más cuidadosos. Tal vez incluso lastimarían a la compañera de Maya solo para dar un mensaje. Quise romper todo. El padre Carlos intentó consolarme, pero estaba demasiado alterada. Entonces la tía de Maya dijo algo que me hizo pensar. Preguntó por qué le daban a Maya 6 horas más. ¿Por qué no simplemente matar a la compañera ya? ¿Por qué darnos un nuevo plazo? No tenía sentido, a menos que necesitaran a Maya para algo específico. Llamé a Rafael de nuevo y le pedí que me describiera todo sobre el yate. Dijo que parecía estar en uso. Había comida en la cocina, ropa en los camarotes, pero todo estaba demasiado ordenado, como si alguien hubiera limpiado a toda prisa, y había encontrado algo extraño, un montón de visas de turistas, todas a nombre de mujeres jóvenes, con fechas de salida en los próximos días. Ahí fue cuando todo encajó. No solo estaban explotando a esas chicas, estaban por sacarlas del país, y necesitaban a Maya para que todo pareciera legal. Era estadounidense, con historial limpio, perfecta como fachada para viajar con amigas. Por eso no podían simplemente deshacerse de la compañera. Necesitaban que Maya cooperara. Esto lo cambiaba todo. Si teníamos razón, pronto tendrían que salir a la superficie. Los aeropuertos tienen seguridad, listas de pasajeros. Tendrían que usar nombres reales. Al fin teníamos un punto débil que explotar, pero aún no sabíamos dónde tenían a las chicas. Entonces la tía de Maya recordó algo. Cuando Maya desapareció, intentó rastrear su celular. La señal apareció en varios puntos de Río antes de apagarse. Uno de ellos estaba cerca del antiguo distrito portuario, una zona llena de almacenes y edificios industriales, como donde habían hallado a Maya. Era poco, pero era lo único que teníamos. Rafael y Diego aceptaron investigar, pero esta vez con más cabeza. Nada de irrumpir a ciegas, solo reconocimiento, ver si había alguien, volver y armar un plan real. Yo no podía quedarme de brazos cruzados otra vez. Los convencí de dejarme ir. No al almacén, pero cerca. Esperaría en el coche con la tía de Maya. Si algo salía mal, al menos seríamos testigos. O apoyo. El distrito portuario de noche daba escalofríos. Calles vacías, faroles rotos, sombras por todos lados. Un lugar donde pasaban cosas malas y nadie decía nada. Rafael y Diego fueron a pie a explorar. Nosotras estacionamos a unas cuadras y esperamos. 20 minutos después, Rafael mandó un mensaje. Encontramos algo. Varios guardias. Hay movimiento. Mi corazón se aceleró. Podía ser ese el lugar, pero no podíamos simplemente entrar. No con hombres armados adentro. Necesitábamos ayuda. Ayuda de verdad. Y ahí hice algo que fue o muy inteligente o totalmente imprudente. Llamé a la oficina del FBI en Río. Sí, lo sé, una locura. Pero estábamos hablando de ciudadanas estadounidenses siendo traficadas. Eso lo convertía en un asunto federal. Y el FBI no estaría comprometido como la policía local. El agente que contestó sonaba aburrido, hasta que mencioné víctimas americanas y trata de personas. Entonces se puso serio. Me pidió la ubicación. Dudé. ¿Y si era un error? ¿Y si también tenían gente ahí? Pero no teníamos tiempo. El plazo de Maya vencía en 3 horas, y su compañera moriría si no hacíamos algo. Así que le di la dirección. Le conté todo. El almacén, los guardias, la situación. El agente dijo que nos mantuviéramos en el lugar, que ellos se encargarían.
pero también soltó algo que me puso nerviosa. Vamos a necesitar coordinarnos con las autoridades locales. Esto puede tardar unas horas en organizarse bien. Le expliqué que no teníamos horas. Había vidas en juego. Dijo que entendía, pero había protocolos. Las operaciones internacionales requerían autorizaciones, papeleo, coordinación. Yo solo quería gritar. Mientras llenaban formularios, la compañera de cuarto de Maya podría estar muriendo. Pero discutir no iba a servir de nada. Le di las gracias y colgué. Entonces hice otra llamada, esta vez al agente William Chen, el enlace del FBI que había conocido en la embajada semanas atrás, cuando llegué a Río e intenté denunciar la desaparición de Maya. Me había dado su tarjeta y dijo que lo llamara si surgía algo nuevo. Y bueno, esto definitivamente calificaba como algo nuevo. Chen contestó al segundo timbre, a pesar de la hora. Cuando le expliqué la situación, su tono cambió por completo. ¿Estás en el distrito portuario ahora?, preguntó. Con confirmación visual del almacén, respondí. Me pidió que le enviara la dirección exacta por mensaje de texto y que no nos moviéramos. A diferencia de la oficina de campo, él no mencionó protocolos ni papeleo. 20 minutos después, empezaron a llegar vehículos. No eran patrullas comunes, sino SUV negras con placas del gobierno. Agentes con equipo táctico bajaron de los autos, moviéndose con una precisión entrenada. Chen debía haber movido cielo y tierra para actuar tan rápido. Rafael y Diego regresaron al auto donde esperábamos. Observamos desde lejos cómo los agentes rodeaban el almacén. Chen apareció en nuestra ventanilla, con chaleco antibalas sobre su traje. Ustedes tres tienen que irse ya. Esto podría ponerse feo. No discutimos. La tía de Maya arrancó de inmediato. Minutos después, se escucharon los primeros sonidos del operativo. Gritos, granadas aturdidoras y luego, disparos. Muchos disparos. Le tomé la mano a la tía de Maya y rezamos juntas. Tenía que funcionar. Nos dirigimos a la iglesia del padre Carlos para esperar. Él seguía despierto, orando en el santuario. Nos unimos a él, sentándonos en los bancos de madera, mientras las sirenas aullaban en la distancia. Pasó 1 hora, luego 2. Finalmente, mi celular sonó. Era Chen. Los tenemos. 12 mujeres, todas vivas, incluyendo a una estadounidense que coincide con la descripción de la compañera de Maya. Casi me derrumbé de alivio puro. Pero Chen no había terminado. También capturamos a Roberto Silva. Estaba allí, intentando mover a las chicas antes del amanecer. Silva. Ese nombre no significaba nada para mí en ese momento, pero pronto quedaría grabado en mi memoria para siempre. El monstruo detrás de todo. En el edificio del FBI todo era un caos. Agentes corriendo, teléfonos sonando, órdenes en inglés y portugués. Nos colocaron en una sala de conferencias y dijeron que alguien vendría pronto. A través de la ventana vi cómo traían a las mujeres rescatadas. Estaban en shock, envueltas en mantas. Algunas lloraban, otras simplemente miraban al vacío. Entonces la vi. Una chica rubia, más o menos de la edad de Maya, siendo ayudada por 2 agentes. Miraba desesperadamente a su alrededor. Los agentes negaban con la cabeza. Supe de inmediato que era Sara, la compañera de cuarto de Maya. Estaba buscando a Maya. Quería asegurarse de que su amiga estuviera a salvo, incluso en medio de su propio rescate. Finalmente, Chen vino a informarnos. El operativo había sido un éxito total. Las 12 mujeres estaban a salvo, 6 traficantes arrestados, incluyendo a Silva. También incautaron computadoras, celulares, documentos, pruebas que desmantelarían toda la red. Silva ya estaba en nuestra mira desde hace meses, explicó Chen. Sabíamos que estaba involucrado en trata de personas, pero no teníamos cómo probarlo. Era demasiado cuidadoso. Estaba muy bien conectado. Tu información nos dio la causa probable que necesitábamos. Me mostró una foto y me preguntó si reconocía al hombre. Roberto Silva parecía un empresario cualquiera. Traje caro, manos cuidadas. El tipo de rostro en el que la gente confiaría. El tipo de monstruo que se esconde a plena vista. La tía de Maya soltó un grito ahogado al verlo. Lo conocía. Dueño de varios negocios legítimos en Río, restaurantes, clubes nocturnos, frentes perfectos para mover chicas de un lugar a otro. ¿Puedo ver a Sara?, pregunté. Chen dudó. La están interrogando, pero también pregunta por Maya. No deja de repetir que Maya le salvó la vida, que le enseñó un lenguaje en clave. Le conté todo sobre nuestro idioma alienígena, cómo Maya debió enseñárselo a Sara durante el cautiverio. El rostro de Chen cambió. ¿Así fue como supiste que Maya estaba en peligro? ¿Por los mensajes codificados? Asentí. Se fue y volvió con otro agente. Querían saber todo sobre el idioma, cada palabra, cada gesto, cómo lo habíamos creado, cómo Maya lo usó. Pasé la siguiente hora enseñándole a agentes del FBI el idioma secreto que habíamos inventado de niñas. En otras circunstancias, habría sido hasta gracioso, pero sabiendo que ese código había salvado vidas, se sentía profundamente poderoso. Me dejaron llamar a Maya desde una línea segura. Seguía en el hospital, bajo protección federal. Cuando le dije que Sara estaba a salvo, se quebró. Lloró sin parar. Le enseñé nuestras palabras, me dijo, para que no perdiera la esperanza, para que, si alguna vez podía usarlas, alguien las entendiera. Los días siguientes fueron un torbellino. Protección federal para Maya y Sara. Entrevistas interminables, declaraciones oficiales.
El FBI encontró más víctimas a través de los registros de Silva. Algunas habían sido traficadas años atrás, otras estaban a punto de ser enviadas fuera del país. La operación de Silva era enorme, internacional, conectada con redes similares en Colombia, Venezuela, Argentina, pero habían cometido errores. Habían guardado registros, nombres, fechas, transacciones. El FBI tenía todo lo que necesitaba. Silva intentó huir, pero solo llegó hasta el aeropuerto. Lo arrestaron intentando abordar un jet privado rumbo a Paraguay, sin fianza, sin acuerdos. Se enfrentaba a cadena perpetua. Maya fue dada de alta del hospital y trasladada con Sara a una casa segura. Me permitieron visitarlas una vez que fui autorizada. Verlas juntas fue surrealista. Dos mujeres que habían pasado por el infierno, unidas por el trauma, pero también por la esperanza y por nuestro tonto idioma alienígena. Sara nos contó cómo Maya la había mantenido cuerda en cautiverio, cómo le enseñaba las palabras en voz baja cuando los guardias no estaban atentos. Primero frases simples, luego ideas más complejas. Todo un sistema de comunicación que sus captores jamás entenderían. Me dijo que alguien reconocería las palabras, recordó Sara. Dijo que su mejor amiga las vería y entendería. Al principio pensé que deliraba, pero estaba tan segura. Me dio esperanza. El juicio tardó meses en prepararse. El FBI construyó su caso con precisión quirúrgica. Registros financieros, escrituras de propiedades, testimonios. Trazaron toda la red de Silva a lo largo de Sudamérica. Docenas de arrestos. Cada uno revelaba más pruebas, más víctimas salvadas. Maya y Sara tuvieron que testificar, revivir su pesadilla en un tribunal. Yo estuve ahí cada día, viendo cómo enfrentaban todo con valentía, contando sus historias sin titubear, haciendo que el jurado entendiera exactamente lo que Silva les había hecho. Los abogados de Silva intentaron todo. Dijeron que las mujeres habían participado voluntariamente, que todo era consensuado, que Maya y Sara mentían por atención o dinero, pero las pruebas eran aplastantes. Y Maya y Sara tenían algo que Silva jamás imaginó. Se tenían la una a la otra, tenían pruebas, y tenían nuestro idioma. También testifiqué. Expliqué cómo había reconocido los mensajes codificados de Maya, cómo habíamos creado ese idioma de niñas, cómo lo usó para pedir ayuda, cómo se lo enseñó a Sara. El jurado estaba fascinado. Varios miembros del jurado se mostraron visiblemente conmovidos. La defensa intentó desacreditarlo, diciendo que solo veíamos significados en palabras aleatorias, que estábamos exagerando. Pero cuando Maya y Sara demostraron el idioma en pleno tribunal, mostrando lo complejo, estructurado y coherente que era, ese argumento se desmoronó por completo. Al jurado le tomó menos de 2 horas deliberar, culpable en todos los cargos. Silva fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su red fue completamente desmantelada. Las propiedades fueron confiscadas, las cuentas congeladas. El FBI estimó que habían salvado a más de 100 mujeres de ser traficadas en el futuro. Fue una victoria enorme, una victoria nacida de una amistad de la infancia, un lenguaje inventado y la promesa silenciosa de que, pase lo que pase, alguien entendería el mensaje.